Vamos, hermanos, a abrir la bendita palabra en la segunda epístola o la segunda carta a Timoteo. Estamos estudiando este capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad, y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bendito Dios y Padre de la gloria, Rey de reyes, Señor de señores, Padre eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, a ti venimos, Señor, porque ¿a quién más iremos? Bendito Padre, tú ideaste el plan de salvación que ejecutó a cabalidad nuestro Señor Jesucristo, a quien recordamos, Señor, esta mañana, Padre, a través de los símbolos. Gracias porque nos has permitido cumplir, Señor, el mandamiento de recordarlo a Él, de remembrarlo a Él, Señor, de agradecer porque es en sus méritos que tenemos esta bendita comunión contigo y esta comunión hermanable, Padre. Y gracias por el privilegio de abrir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque con ella, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Padre, nos sigues perfeccionando, sigues tratando con nosotros, Señor. Permítenos disposición plena, Señor, espíritu, alma y cuerpo, y que tu Santo Espíritu arraigue esta palabra en nuestros corazones, Señor. Bendito Dios, que no solo la escuchemos, Señor, que sea una realidad en nuestra vida, que no salgamos igual, Padre Santo. Que propendamos, Señor, por vivir en consecuencia, Señor, a nuestra nueva posición. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios, que el suscrito solo sea el parlante por el cual transmites tu palabra. Oramos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, venimos estudiando esta epístola, este capítulo 2. Recordemos así a manera de introducción, una introducción breve. Pablo está encarcelado. Pablo escribe esta carta y está en prisión, está en Roma. Pero además Pablo ya siente que ha llegado su hora, que ya pronto va a partir. Por eso Pablo dice ahí en 2 de Timoteo 4:6,
porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y Pablo le hace estas recomendaciones a su discípulo, a Timoteo. Pablo le entrega la antorcha del Evangelio y le hace unas recomendaciones a Timoteo, las mismas que son para todos nosotros, para toda la iglesia que Cristo ganó con su sangre. Y entonces Pablo le va a decir lo que debe hacer con la antorcha del Evangelio. Y en el capítulo 1 le encarga que guarde este depósito, que guarde la bendita palabra, que retenga la forma de las sanas palabras. Y entendiendo Pablo que el predicar la bendita palabra, el Evangelio de manera fiel, le va a traer sufrimientos, entonces le dice en el capítulo 2, Timoteo, sufre penalidades. Y a través de unas metáforas le va a indicar, le va a enseñar cómo un siervo del Señor sufre por el Evangelio. Sufre penalidades como buen soldado. El soldado renuncia a su vida, la que llevaba, para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Timoteo, como un atleta vas a encontrar muchos obstáculos, pero esfuérzate y corre legítimamente. Le dice Timoteo, como el labrador, tienes que perseverar. Con fe, el labrador que persiste, entonces ese es el que va a recoger los frutos. Timoteo, y le va a dar 2 ejemplos. Acuérdate de Jesucristo y de mí, siervo tuyo, le dice el apóstol Pablo. Acuérdate de Jesucristo. Mire el referente, aquel varón de dolores que nos recordaba ahora nuestro hermano y a quien recordamos en esta mañana, experimentado en quebrantos, quien cuando le maldecían no contestaba con maldición, encomendaba la causa al que juzga justamente. Acuérdate de Jesucristo y acuérdate de mí, siervo tuyo. Y ahora, hermanos, desde el versículo 14 hasta el versículo 26, le va a hacer unas exhortaciones para que el siervo de Dios sea útil en el Evangelio. Y obviamente esas exhortaciones las hace utilizando unas metáforas. Y le va a decir, mire, como obrero, hombre, no pierda el tiempo, no entre en discusiones por palabras vanas que nada van a edificar. Le dice, como utensilio usted debe limpiarse, ¿sí? Y le va dando esas recomendaciones y al final le dice, y como siervo, deseche las cuestiones necias y trate con paciencia a los que están en el error. Procure, antes que ganar debates, ganar almas. Le está diciendo, porque nosotros, hermanitos, con el orgullo tratamos siempre es de imponer nuestra razón. Y mi Señor dice, no, mire que esa no. Usted puede tener la razón, pero un corazón altivo, soberbio y orgulloso no se hizo nada, hermanos. Ganaste el debate, pero seguramente. Entonces nos llama la atención y nos dice, ojo, ojo, siervo, porque usted debe interesarle, como leíamos allá al final, que usted, porque corrigió con mansedumbre, entonces esos que se oponen, quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar. Esas son las 3 exhortaciones o recomendaciones que a través de estas metáforas el apóstol Pablo le entrega a su discípulo Timoteo. Empecemos. Como obrero, la exhortación para Timoteo como obrero. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mire, recuérdales. ¿Recuérdales a quién, hermanos? Sí, es lo primero que debemos preguntarnos. Dice, recuérdales. Ya
el apóstol Pablo lo había dicho allí en el capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Debes recordarle a toda la iglesia, pero sobre todo a aquellos que están en liderazgo. Mire, nosotros tenemos la palabra fiel porque hombres fieles transmitieron la palabra de manera fidedigna. Hermanos, la misión que nosotros tenemos es entregar la palabra fiel. No mutilarla, no suprimirle, no cortarle, no aumentarle, no, es la palabra del Señor. Yo les decía a ustedes, es como esa empresa de seguridad que le dieron vamos a pensar, un cuadro que todos conozcamos. Nosotros no sabemos mucho de arte, pero nombran mucho la Mona Lisa. Y se la han dado a esa empresa de seguridad, la Mona Lisa, y tiene que entregarla. Quien la reciba no le sirve que usted, tratando de mejorarla, le pinte un bigotico. No, usted tiene que entregarla tal cual, auténtica, fidedigna. Y es de esa manera, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, a toda la iglesia, recuérdales esto, ¿sí? Mire, recuérdales a todo el pueblo de Dios, pero especialmente a los que estén en liderazgo, a esos hombres fieles. Ahora, ¿qué es esto? No es solamente lo último que vimos. Recuérdale que el que me niega, yo le negaré. Recuérdale que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. No, es todo lo que viene hablando. Recuérdales esto. Recuérdales, Timoteo, que no deben avergonzarse del evangelio. Recuérdales que, como dice el versículo 13 del capítulo 1, deben retener la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pero recuérdales también que guarden bien el depósito. Recuérdales que debes esforzarte en la gracia. Recuérdales que debes sufrir penalidades. Recuérdales que como atleta debes superar esos obstáculos, pero correr legítimamente. Recuérdales que debes persistir como aquel labrador que trabaja la tierra pacientemente y va a cosechar esos frutos. Recuérdales que si somos muertos con Él, si usted muere día a día, entonces viviremos con Él. Recuérdales que si sufrimos también reinaremos con Él. Recuérdales que si le negáramos, Él también nos negará. Recuérdales esto, todo esto, toda la palabra, recuérdales. Y mire, el apóstol Pedro, en ese mismo sentido, dice en 2 de Pedro 1:12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe en Filipenses 3:1, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Recuérdales. Pero dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Cuando usted escuche esto, hermanito, y cuando estemos recordando esto, porque no es solo el que enseña, usted abre su palabra para exponer el evangelio. Todos nosotros, los que son baluarte de la verdad, es la iglesia en pleno. No es solamente unos hermanos del liderazgo, ni solamente los que sirven. Hermano, el ir a ser discípulos es para toda la iglesia. Y usted hace discípulos exponiendo la palabra de manera fiel, porque lo que convence es la palabra del Señor, no las palabras de los hombres. Palabras que tienen su génesis en pensamientos y filosofías humanas no son vanas. Lo que transforma vidas, lo que salva, lo que da salvación y vida eterna es la palabra del Señor. Recuérdales, y dice, exhortándoles delante del Señor. Mire, Pablo nos recuerda que el Señor es testigo y que a Él le vamos a rendir cuentas. Es delante de Él que nos vamos a presentar. ¿Sí? ¿Y qué exhortaciones debemos hacer delante del Señor? Hombre, que no contiendan sobre palabras. Entonces el cristiano nunca debe contender de ninguna manera. ¿Cómo así que no contienda sobre palabras? ¿De qué palabras está hablando el apóstol Pablo?
Mire, el apóstol Pablo viene siendo reiterativo y desde el capítulo 1 ya le ha dicho a Timoteo acerca de qué palabras no debe contender. Y por eso usted lee ahí en 1 Timoteo 1:4, dice: no presten atención a fábulas y genealogías interminables, por eso no se ponga a contender. Fábulas y genealogías interminables que lo único que acarrean es disputas, más bien que edificación de Dios. Y más adelante en el versículo 6 le dice: mire, lo que hace eso es desviar a algunos, porque no hacen sino apartarse en vanas palabrerías. En 1 Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Desecha eso. No se ponga a contender por eso. 1 Timoteo 6:5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. 2 Timoteo 2:16, palabras que son profanas, vanas palabrerías y que conducirán más y más a la impiedad. 2 Timoteo 4:4, hacen que apartes el oído de la verdad y se vuelvan a fábulas. Mire, parece que en Éfeso, en la iglesia, se habían muchos apartado de la verdad y se habían desviado a la vana palabrería. Y todo por el orgullo, pretendiendo ser doctores y ni siquiera entendían lo que estaban enseñando. Entonces dice: aunque no entendían ni lo que hablaban ni afirmaban, sin embargo se creían doctores. ¿Sí? Y Pablo le dice a Timoteo: no contienda sobre esas palabras. No se desgaste porque usted le está dando una importancia que no merece. No entre en esos debates que de nada va a servir. Y le dice: no contienda por dos razones. Mire, le dice: para nada aprovechan. No tienen ningún provecho. ¿Sí? No van a tener ningún efecto. Y si tienen algún efecto, dice, es para generar impiedad y confusión. Es decir, nada bueno. ¿Sí? Y el obrero del Señor no debe dejarse enredar en discusiones vacías, en especulaciones. Hermanos, que si existió un tiempo preadámico, que porque la tierra estaba desordenada, entonces empiezan con la teoría de la brecha, la ruina y reconstrucción, y no está en la palabra, hermano. Usted y yo no lo necesitamos. No lo necesitamos. Que si Adán tenía ombligo, porque Dios hizo a Adán, entonces no tenía ombligo, porque como no estuvo en el vientre de una madre, no tenía cordón umbilical, entonces no, seguramente Adán no tiene ombligo, y Eva tampoco, porque Eva tampoco estuvo en el vientre. Hermanos, palabras vanas que no edifican, que no tienen ningún contenido bíblico y por tanto no tienen poder transformador. Que si el anticristo es de Estados Unidos o es de Rusia o va a ser un árabe o viene por este lado o viene, hermano, ocupémonos, hermanos, de nuestra familia, de nuestro hogar, de vivir para Cristo, de mi carácter, de mi esposa, de mis hijos, del primer ministerio por el que el Señor me va a llamar. Pero estamos por allá, que si el anticristo ya está allí, que si es Donald Trump, ¿sí? Vanas palabrerías que como no tienen contenido bíblico, no tienen ningún poder transformador y lo único que hacen es llevar a perdición a los oyentes. Mire, Pablo escribe porque había allí en la iglesia enseñanzas judaicas. ¿Qué tipo de semillas de naranja podían sembrar en el día de reposo? Cosas que ante los ojos de los hombres parecían muy sabios. No tenían ningún contenido bíblico, hermano, y por eso no iban a transformar a nadie. Pero lo que el hombre quería era… Infortunadamente hoy día, hermanos, se ven muchos buscando. Mire, yo no estoy en contra que usted estudie el griego, que estudie el arameo, que estudie. Muchos lo estudian en un mal sentido. ¿Sí?
Entonces, estudio el griego porque voy a traer novedad. Yo quiero traer algo que nadie haya escuchado, para que yo, si esa es la motivación, hermano, para darle vuelta a la palabra y que en últimas diga lo que yo quiero que diga. ¿Sí? Entonces eso me hace a mí parecer muy sabio. Yo traigo novedad. No, hermano, la novedad es que en la palabra no es novedad, es la misma palabra. Yo me he gozado recibiendo hermanos de Alemania y cuando ellos abren la Biblia, hermano, le escucho la misma palabra que yo le he escuchado a los hermanos acá. Vino un hermano de Argentina, vino uno de Alemania, pero vino otro de España y el Señor me ha dado el privilegio de que estén en la casa. Vino uno de República Dominicana y cuando abren la palabra, hermanos, es la misma palabra. Entonces no pretendamos nosotros, porque somos muy dados para que vean que yo soy muy sabio. Entonces, hermanitos, eso no tiene eficacia para edificar. ¿Sí? Mire, dice un siervo del Señor, David Black, mire lo que este hombre escribe, abro comillas: el maestro que abandone la escritura como la fuente primaria de instrucción terminará dañando a las personas y creando división. Esto se debe a que cuando dejamos la revelación por la especulación, la corte final de autoridad ha sido removida. Entonces, ocupémonos, hermanito, cuando Cristo venga, ¿será que me va a encontrar arraigado a la verdad? Porque la iglesia, nosotros estamos esperando la venida del Señor. Ya, hermanito, en cualquier momento, ¿estaré arraigado a la verdad? ¿Sí? ¿Estaré en la tarea de perfeccionar a mi esposa? ¿Estaré con un corazón humilde para que mi Señor, un corazón dispuesto para que Él me siga santificando? Eso es relevante, hermanitos. Mire, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, Pablo nos ha estado exhortando a evitar discusiones vacías y nos dice: ¿sabe usted cómo combate esa vana palabra, esas discusiones vacías? Usando bien la palabra, es decir, exponiendo la palabra de manera fiel. Esa es la forma, es la reacción positiva de un obrero aprobado. Ahora, me gusta la imagen. Estaba estudiando, preparando la enseñanza y la palabra dice obrero. Y yo me acordaba del hermanito Luis Eduardo. Porque yo venía acá y el hermanito Luis Eduardo estaba con la herramienta en la mano. La pala, la llana, lo que, ¿sí? Usted le veía, él no estaba con saco y corbata, ni parecía un filósofo, ni parecía un doctor. El obrero no es así, hermanos. Un obrero no es un filósofo, no. Usted la idea que tiene del obrero es, no, ese está y está sudando la gota. Y mire cómo está, porque obviamente está trabajando. ¿Sí? Y es la idea, mire que no dice, procura presentarte como el filósofo más sabio. No, como un obrero que usa bien la palabra de verdad. Y ese usa bien, yo les decía a ustedes, es corta. Es la idea del sastre que si no corta bien a la medida, el vestido no le va a quedar bien. Yo me imagino a Pablo que hacía carpas, entonces él con sus medidas, y si no cortaba bien, pues la carpa iba a quedar torcida. No, tiene que cortar bien, y es la misma palabra aquí. Usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? ¿Y qué procura? Con diligencia. Tenemos que ser diligentes. El obrero debe ser diligente.
Por eso, hermanitos, es que estamos insistiendo en la necesidad de estudiar hermenéutica. Porque en humildad tenemos que reconocer, yo tengo que reconocer, hermano, cuán grandes falencias. Y entonces, el que usa bien la palabra de verdad, ese es el que no tiene de qué avergonzarse. Y yo obviamente voy a tener que entrar por un rinconcito, arrastrándome, tratando de que el Señor no me vea, pero sus ojos me van a ver como fuego y van a mirar tan dentro que yo no quisiera que fuese así, pero la vergüenza me va a hacer. Y si a eso le sumamos que no somos diligentes, es que mi diligencia, decíamos anoche, son 5 minutos diarios en la palabra y queremos interpretar bien la palabra. Mi diligencia solo la tengo el domingo, porque ya la Biblia no la vuelvo a coger hasta el próximo domingo que me vaya a congregar. Y pretendemos usar bien la palabra. Entonces, ¿cuál es el antídoto para esas vanas palabrerías? Una palabra fiel, que se exponga la palabra fiel. ¿Sí? Que seamos obreros, un obrero aprobado por Dios, es ese que usa bien la palabra de verdad. Mire, tomé otra nota de un hombre, William Hendricks. Él dice, el hombre que corta bien la palabra de verdad, que la maneja con precisión, no la cambia, no la pervierte, no la mutila, no la distorsiona, ni la usa con un mal propósito en su vida. Por el contrario, en oración interpreta la escritura con la misma escritura. ¿Sí? No necesitamos sino la palabra del Señor. Es el que enseña con cuidado, con claridad, porque de esa manera ayuda a los oyentes a permanecer en el camino correcto. Y si enseñamos la palabra de verdad de manera fiel, entonces vamos a tener una iglesia que identifica cuando la palabra es extraña, cuando viene un falso maestro y entonces nos enseña lo que no es. Pero si nosotros no estamos cimentados en la palabra, ¿cómo la vamos a identificar? Que esa no es. Entonces, hermanitos, ahí está la invitación. Debemos ser diligentes. ¿Sí? Mire lo que Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 4:6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y agrega en el versículo 16 de 1 Timoteo 4, haciendo esto, cortando bien, usando bien la palabra, teniendo cuidado de ti mismo y de la doctrina, persistiendo en ello, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Cómo? Usando bien la palabra. Y usando bien la palabra es que no tenemos de qué avergonzarnos. Es un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mire, frente a la palabra de verdad se presenta ahora las profanas y vanas palabrerías. Y que sea profana, ¿qué quiere decir, hermanos? Que no es santa, es una palabra dañina. Por eso más adelante va a dar el ejemplo, dice, carcome como gangrena. Y los que saben algo de medicina saben qué es la gangrena. Yo me acordaba, vivió en la casa un compañero mío y tenía una tía que tenía diabetes. Y era impresionante cómo se le ponía el dedo gordo del pie negro y se lo cortaron. Después el pie y se lo cortaron. Después aquí y se lo cortaron. Y quedó solo el tronquito.
Y yo pensé que le dolía y decía que no tenía dolor. Es lo que dice Pablo, esa es la ilustración que da. Cuando no es la palabra fiel, esa se va introduciendo allí. Y es tan invasiva que en un momentico se riega, carcome como gangrena. ¿Sí? Y vaya usted, saque esa palabra. Por eso, hermanitos, claro, uno aquí tiene que estar. Yo le doy gracias a mi Señor por lo siguiente. Hermanos, estoy ahí, se acerca la hora de venir aquí y todavía, yo les decía a ustedes una vez, por mi trabajo yo voy y me presento ante un juez, ante un fiscal. Son hombres como cualquiera y yo expongo unos argumentos y debato con ellos, pero cuando estoy aquí, que me toca pararme aquí, hermanos, sí, es como que ya me va a tocar, sí, como, Señor, ayúdame, Señor. No hay inteligencia en mí, Padre, que sea tu Santo Espíritu en todo, porque sí, entonces, y yo, Señor, que eso nunca desaparezca de mí. Yo creo que el día que un siervo del Señor deje de sentir eso, hermano, tiene que hacerse a un lado. Sí, para mí ese es el termómetro, esa es la medida. Cuando yo, hermano, la pueda coger tan suave que, no, ni siquiera, porque yo soy muy ducho, yo abro aquí y yo les puedo enseñar. Yo creo que el día que sienta eso, hermano, hay que dar un paso al costado. Porque, hermanitos, si decimos algo que no corresponda, no le quede la duda de que eso se riega como gangrena. ¿Sí? Entonces, donde se introducen cosas nocivas, hermanos, eso va a tener un efecto destructor y obviamente va a conducir a la impiedad. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir. Y mire, lo que nosotros creemos repercute en la forma como vivimos. Por eso es que en Romanos 12:2 dice que tenemos que tener una mente que renovada. Lo que usted cree, así vive. El hermanito venía, creo que fue hace 8 días, puso el ejemplo del yugo desigual. Y el hermanito está en yugo desigual porque él hermano, no tenía clara la palabra o no la creyó. Y como no la creyó, no la interiorizó. Como no la interiorizó, no vive en consecuencia. Como no vive en consecuencia, para él es fácil estar en yugo desigual. Si yo creo que solo está la familia de Dios y la familia de Satanás, y yo tengo hijos, yo no quiero que mi hijo se vaya para el infierno y haga parte de la familia de Satanás. Entonces, si yo creo esa verdad, yo le estoy predicando la palabra a mi hijo. Pero decimos que creemos y antes abrimos puertas y dejamos que hagan lo que quieran. En realidad hay que revisarse, porque cuando no actúa en consecuencia, hermano, lo que usted cree, lo que usted piensa, repercute de manera directa en cómo actúa. ¿Sí? Entonces, lo que los hombres creen tienen ese efecto sobre la manera como viven. Mire, Pablo obviamente usa esa figura gráfica en el versículo 17 y dice que esa palabra carcome como gangrena. Y cita de una vez arroja unos nombres. Mire, Pablo nos está enseñando que no está mal exponer a esos que vienen a traer herejías, que están haciendo daño en la iglesia.
Él de una vez dice, él no se queda callado porque él sabe la magnitud del daño que pueden causar. Entonces dice en el versículo 17, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Sí? Pone ese ejemplo nocivo. Él evita contender sobre palabras vanas, sobre palabrería. Pero él no se queda callado para señalar los que están introduciendo falsas enseñanzas en la iglesia, porque obviamente él es consciente del daño que se está haciendo a la iglesia. Entonces él no se queda callado, no. ¿Sí? Él los pone en evidencia y advierte de esos peligros, porque esa es la labor, hermano. Esa es la labor. Pablo, despidiéndose de los ancianos, los hace llamar allá en Hechos 20 y les dice: yo sé que después de mi partida vendrán unos, y es más, están ahí. Parecen ovejas, pero no, son lobos. Entonces, él hace la advertencia y con nombre propio, mire. Si nosotros miramos desde 1 Timoteo, ahí aparece un Himeneo. Miremos 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dicen que unos naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, fueron expulsados de la iglesia en Éfeso. Y si es el mismo Himeneo, que no podemos asegurar que sea el mismo Himeneo, ahora ya no está con Alejandro, está con un Fileto. Pero está en desacato absoluto de la disciplina impuesta por el apóstol Pablo. Y está allí, pretendiendo introducir esas herejías, esas falsas enseñanzas. ¿Sí? Ahí está, ignorando por completo la disciplina que el apóstol Pablo le impuso. Versículo 18. Mire, estas personas eran dañidas porque ¿dónde actuaban? En el ámbito de la iglesia. No estaban fuera, estaban en la iglesia, hermanos. Versículo 18. Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y transforman la fe de algunas. Se desviaron. El hermanito Jonathan nos daba ese ejemplo. Desviarse es no dar en el blanco. Cogió su arco, su flecha, y allá estaba el blanco, y el hombre apuntó, fue para allá. Esa flecha la arrojó, fue hacia allá. No dieron en blanco, se desviaron. Y por lo que leemos, su falsa enseñanza estaba dirigida en negar la resurrección. Seguramente decía: sí, Cristo ya resucitó. Claro, nuestro Señor resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y seguramente creían también en la resurrección que ocurre cuando usted y yo reconocimos a Cristo como Señor y Salvador y nacemos para vida nueva, pero no creían en la resurrección del cuerpo. Por estar atentos, ¿sí?, a vana palabrería, estaban negando una doctrina fundamental de la fe, la resurrección. Por eso es que les digo, hermanitos, mire, lo que los hombres creen tiene un efecto sobre la manera como viven. Usted revise 1 Corintios 6 y se da cuenta que Pablo tiene que escribir porque hermanos, no eran inconversos. Hermanos estaban prestando su cuerpo a la fornicación, estaban fornicando con prostitutas. Y Pablo tiene que escribirles. Claro, pues si está esta herejía de que usted, ¿cuál resurrección? Si la resurrección ya se dio, fue cuando usted nació de nuevo, ya no hay más resurrección del cuerpo. Y parece que habían creído una doctrina de los griegos que decía: el cuerpo es materia y todo lo que sea materia es malo. A Dios, yo me ocupo de Dios con mi espíritu, no con mi cuerpo. Por eso lo mejor que a mí me puede pasar es morir. Porque si yo muero, el alma queda libre para estar interactuando con Dios, para tener una comunión estrecha con Dios. Y usted ahora me va a decir que voy a resucitar, me va a desear ese mal a mí, ¿sí? Entonces para ellos era grotesco que usted le hablara a un griego de que iba a resucitar. Y parece que esas enseñanzas son las que se introdujeron allí en la iglesia. Entonces
Estos hermanos decían no, y por eso Pablo les escribe y dice, mire, vamos a leerlo en 1 Corintios 15. Pablo enseñando acerca de la resurrección de los muertos. Primero, vamos a 1 Corintios 6. Porque Pablo le dice, no señor, el cuerpo pertenece a Cristo. 6:15, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Ah, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es de Cristo? ¿Sí? Y les va a decir, o ignoráis. ¿Sí? Versículo 13, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 15, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, el ignorar y el no saber, claro, eso hace que no tengan ese temor, porque para ellos el cuerpo era malo porque era materia y el cuerpo no era del Señor. Entonces se daban esos permisos. Porque como si a mí me han dicho que, hermano, si yo digo, tuerzo la escritura y yo digo, no, embriagarme no es malo, seguramente terminamos haciendo esto. Porque lo que está aquí es lo que direcciona nuestras actuaciones. Por eso dice que esas falsas enseñanzas trastornan la fe de algunos. Y parece que esa herejía llegó hasta los hermanos en Tesalónica y por eso Pablo tiene que escribirle, porque ellos dijeron, no, estaban sin esperanza, tristes por todos sus familiares creyentes que habían muerto, y entonces Pablo les escribe en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 15, y les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si no fuese cierto, entonces, Pablo dice ya en 1 Corintios 15:33, mire lo que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aquí no está hablando de murmurar, de chismear, no, está hablando de las malas conversaciones respecto a la doctrina. Una mala doctrina, pues eso es lo que va a quedar en su mente. Y entonces por eso es que les dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es lo que ellos creían, entonces por eso estaban dados a la fornicación. Si no resucitamos, hermanos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Sí. Entonces mire esa falsa enseñanza, todo el daño que estaba causando. Vamos, hermanitos, a dejar allí por razones de tiempo. Continuamos, hermanos, quedamos allí en el versículo 19. Padre Santo, amadísimo Dios, Señor, reconocemos nuestro pecado y te pedimos perdón, Señor, porque no somos diligentes en el estudio de tu bendita palabra. Danos esa disposición, Señor, porque cuánto necesitamos estrechar la comunión contigo, Padre, crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Necesitamos usar bien tu bendita palabra. Reconocemos nuestra debilidad, Señor, Padre, y nos confortamos con tu palabra, que
que nos enseña que tú tomas lo débil, Señor, tomas lo vil, tomas lo menospreciado, Señor, tomas lo que no es para deshacer lo que es, Padre. Y cumplimos ese requisito, mi Señor. Danos la disposición plena, Padre Celestial, para, con un corazón dispuesto, Señor, darte la prioridad en nuestra vida, tener más tiempo en tu secreto, Padre, buscando siempre tu consejo de manera diligente a través de tu bendita palabra, Señor. Danos esa disposición, Padre Santo, porque entendemos que separados de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, bendito Dios, por el privilegio de ser enseñado, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por la comprensión, Señor, de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y vemos nosotros cada que nos exponemos a tu palabra cómo nos vas perfeccionando. Permítenos, Señor, ser más conscientes de la necesidad de mirarnos en ella como en un espejo, con un corazón dispuesto para que tú sigas limpiándonos, sigas sacando la inmundicia de nosotros, Señor. A fin, Padre Celestial, de que el carácter de aquel varón perfecto de nuestro Señor Jesucristo siga siendo formado en nosotros. Gracias porque, Padre, iniciaste la obra en nosotros y la concluirás hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, te pido que seas tú llevando a nuestros hermanos y a los invitados con bien de regreso a casa, Padre. Te damos las gracias en el nombre que sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén.